Hay un lugar donde puedo encontrar la paz, donde venzo la tempestad y recibo seguridad. No busques más, en tu casa te sentirás, su presencia te saciará. Ardiendo en el altar, ven a buscar un oasis en la ciudad, el mejor lugar para ti. Un oasis en la ciudad para ti. Catedral Cristo vive, un lugar para tu familia. Catedral Cristo vive, un lugar preparado para ti. Muy buenas noches, querida y amada iglesia. Les doy la bienvenida a cada uno que se encuentra detrás de la pantalla mirándonos. Y quería comenzar esta reunión compartiendo una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis. Y es una historia muy conocida. Dice que Dios le pidió a Abraham que entregara como holocausto a su único hijo, Isaac. Y yo me imaginaba qué habrá pensado Abraham, porque creo que todos conocemos esta historia, que Isaac fue el hijo de la promesa, fue un hijo muy esperado, fue un hijo muy deseado, que tardó mucho tiempo, un hijo muy amado, y que Dios le dijera, me lo tenés que entregar. Habrá sido difícil, pero aún así Abraham escuchó y obedeció a Dios. Y dice que después despertó muy temprano y tomó a 2 de sus siervos, un asno y a su hijo Isaac, y emprendió el camino a Moriab, que le había dicho Jehová que vaya a uno de los montes. Y dice que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio de lejos ya el monte, y frenó y le dijo a sus siervos, quédense acá con el asna, que con el muchacho iremos, subiremos, alabaremos a Jehová y volveremos. Y emprendió su camino nuevamente. Y dice que su hijo Isaac veía todo, veía la leña, veía todo, y que le dijo, Padre, ¿a dónde está el cordero con el que daremos holocausto? Y Abraham le respondió, Dios proveerá. Y dicen que llegaron al lugar y Abraham empezó a preparar la leña, todo, y puso, yo digo, qué difícil habrá sido, dice que ató a su hijo Isaac, lo ató y tomó una cuchilla y levantó, extendió su mano, dice la palabra de Dios, para desgollar a su hijo. Qué momento tan difícil que habrá sido. Y levantó para degollar a su hijo, y fue cuando el ángel de Jehová, un ángel, agarró y dijo, Abraham, y le dijo, heme aquí. Dijo, no le hagas nada al muchacho. Dice, no le hagas nada al muchacho. Dice que levantó su vista y vio que Dios había provisto un carnero. Dios lo proveyó. Y sigue diciendo después, en Génesis 22, 16, y dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué hermosa promesa de Dios. Y esta palabra nos enseña algo muy importante, que el escuchar y el obedecer la voz de Dios
trae bendición a nuestras vidas. Abraham, aún sabiendo que tenía que entregar su único hijo, obedeció. No le importó y obedeció a la voz de Jehová. Y también nos enseña no solamente de obediencia, sino nos enseña de confianza, de fe, porque decía que a sus siervos les había dicho: quédense acá, que iremos con el muchacho y volveremos, dijo, alabaremos y volveremos. Entonces eso habla de confianza, sabía que iban a volver. Cuando su hijo le preguntó: ¿dónde está el cordero del holocausto?, dijo: Dios proveerá. Entonces habla de un Abraham confiado, que él sabía que había un propósito detrás de esto. Y qué bueno que nosotros podamos ser como Abraham, con esa confianza, con esa fe, obedeciendo la voz de Dios. Qué hermosa promesa le dijo: te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones por cuanto obedeciste mi voz. Qué bueno que podamos ser así, que no nos cueste escuchar la voz de Dios y ser obedientes, que no nos cueste, si Dios nos pide o nos quita algo, que sepamos que va a ser porque nos va a dar algo aún mejor, que en medio de procesos que podamos estar pasando, tengamos la confianza en Dios, que cada uno de los procesos tiene un propósito de bendición, porque tu palabra dice que todas las cosas a los hijos de Dios ayudan a bien, que podamos ser confiados, que tengamos la fe, que seamos obedientes a la voz de Dios, y Él nos dará estas promesas y aún más todavía. Así que, hermanos, en esta hora, para cerrar esta apertura, los invito a que podamos hacer una oración todos juntos y le demos gracias a Dios. Padre amado Dios, Señor, nos presentamos delante de ti y te agradecemos por tu palabra, Padre amado Dios. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho. Te agradecemos por tus promesas hacia nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Abraham, que podamos escuchar y ser obediente a tu voz, que podamos ser confiados, que podamos tener una fe que no se mueva, Padre amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aún te doy gracias por cada una de las pruebas, porque sabemos que vienen con propósitos, Padre amado. Gracias porque tú has puesto tus ojos en nosotros, Señor. Gracias, te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, querida iglesia, Dios te bendiga. Esta noche tenemos una reunión especial, poderosa, y creemos de parte de Dios que algo nuevo se está formando en Catedral Cristo Vive, que algo está surgiendo desde los cimientos de Cristo Vive. Por eso tenés que gozarte, tenés que alegrarte, porque Dios está haciendo algo nuevo. Si lo crees, levanta tu mano y canta con nosotros. ¡Aleluya!
mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo, aleluya, mi casa, mi casa, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo, toda mi descendencia te adorará, te adorará. Tu nombre exaltaré y no me cansaré. Yo no me detendré. Yo no me cansaré de proclamar tu palabra, Rey. Tu palabra, Dios, es real. Mi casa y yo serviremos al Señor. 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 Él es santo, Él es grande, te mereces, Rey, nuestra adoración. Nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, papá, en esta noche. Muy buenas tardes, Dios te bendiga mucho. Es una alegría, una bendición poder compartir una vez más con todos ustedes este tiempo de poder disfrutar de la adoración, de la alabanza y también de la palabra del Señor. Ahí donde estás me gustaría que le puedas dar gracias a Dios, que puedas decir en tu casa con tu voz: gracias, Señor, por esta tarde, gracias por este día, gracias por todo lo que me das. Señor, te alabo. Tómese unos segundos y diga: Señor, te alabo, te adoro, te exalto en este día. Gracias porque tú no me dejas faltar nada, siempre estás conmigo. Sea una agradecida, un agradecido con el Señor y dele gracias a Dios por sus hijos, dele gracias a Dios porque Él les sustenta todos los días. Gloria al Señor. Bien, quiero que podamos pasar a la palabra y poder compartir por un momento, por unos minutos, algo muy importante que tiene que ver con la identidad en nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Por qué? Y esto nos va a ayudar a entrar en la palabra de Dios un poco, a orientarnos nuestra posición aquí en estos días de tantos conflictos, de tantas cosas nuevas para todos, pero que vamos a salir victoriosos. Yo creo firmemente que la iglesia del Señor va a tener victoria aún en medio de desafíos tan grandes, tan diferentes que nunca hemos tenido. Quiero leerles rápidamente en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, en el verso número 19, dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación aguarda a los hijos de Dios. Y de esto quiero hablar por unos minutos, de la importancia de conocer que tenemos Padre. Si hay algo que el Señor Jesús vino a revelar a la tierra fue que Él tenía Padre y que ese Padre
también podía ser el Padre de todo aquel que quiera entrar en el Padre, de ser hijos de Dios. Él siempre diciendo, no dijo Padre mío, sino aún en sus oraciones cuando le decían, Señor Jesús, enséñanos a orar. Él decía Padre nuestro. Fíjese qué detalle, que él no estaba diciendo Padre mío, sino que él estaba dando la posibilidad a que otros también sean hijos y sean hermanos con él. Cuando Jesús llega a la tierra, Él es el único hijo del Padre de Dios, del Padre Dios. Pero luego, cuando Él muere por los pecados, Él es crucificado y luego resucitado. Él, cuando asciende a los cielos, es como que delante del Padre Él intercede y dice, mira que ahora ya no vengo solo, ahora tengo muchos hermanos. Incluso en este mismo capítulo de Romanos 8, Él dice que Él se hizo primogénito de entre muchos hermanos. Él dejó de ser el único hijo para ser el primogénito, para adoptarnos también como hermanos. La importancia de transformarnos en hijo. No se trata de una competencia a ver quién alcanza a ser hijo, a quién se le revela ser hijo. No es por un nivel espiritual, sino que necesitamos saber que somos hijos para comprender todos los beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios, todo lo que nosotros podemos disfrutar, todas las cosas que nosotros debemos enfrentar. No las vamos a enfrentar como personas huérfanas, no vamos a enfrentar los desafíos, los problemas, las necesidades, como si nadie se haría cargo de nosotros. Tenemos un Padre, y ese Padre es un Padre celestial que no falla. Aún la palabra de Dios dice que puede dejarnos toda nuestra familia, padre, madre, pero hay alguien que nunca te va a fallar, que nunca te va a decepcionar, y ese es nuestro Padre Dios. Y la puerta, los brazos de este Padre están abiertos para recibirte, para tomarte como hijo. No es necesario que andemos mendigando, no es necesario que andemos carenciados de afecto, que no tengamos una identidad, que no tengamos un lugar donde refugiarnos. Muchas veces todos los problemas y las situaciones que nos tocan atravesar, muchas veces seguramente usted va a coincidir, las hemos atravesado solos. Hemos enfrentado con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad, que si bien Dios puede darnos mucha capacidad, pero es diferente cuando nosotros sabemos que hay alguien que nos está respaldando, cuando hay alguien que nos está guardando, cuidando. Aun cuando vino Judas con otros a secuestrar a Jesús, a apresarlo, Pedro saca su espada, corta la oreja de uno y el Señor Jesús le dice esto a Pedro: Pedro, vos tenés que entender que si yo clamara aquí ahora mismo y le pediría a mi Padre que me defendiese, Él enviaría legiones de ángeles y Él me salvaría de toda esta situación. Él está diciendo, yo sé lo que vine a hacer, yo sé por qué estoy acá y sé que no estoy solo, mi Padre está acá. Había unas provocaciones, aún colgando Jesús del madero, la gente le decía, si eres hijo, mire este detalle, ¿no? Hasta las palabras de las personas inspiradas por un desafío del mismo infierno, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Se acuerdan en el desierto, el diablo, la misma provocación? Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Ahora, Jesús sabía que era hijo de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. Si vos sabés si sos hijo de Dios, si tenés la seguridad de estar viviendo como hijo. Podemos decirlo porque la palabra lo dice, podemos leerlo, podemos tener esa teoría y autoconvencernos de que todos somos hijos, pero no pasa por ahí, sino por una transformación, por una regeneración, por un cambio de naturaleza, una naturaleza terrenal que comienza a ser sepultada para resurgir una naturaleza espiritual, naturaleza divina. Y era lo que Nicodemo en Juan 3, no lo busque, pero puede leerlo luego, estaba tratando de entender y le era difícil. ¿Cómo es que un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo es que un hombre puede cambiar de naturaleza? Y Jesús le explicaba esto con estas palabras. Es que es necesario ser bautizado en agua, pero no solamente en agua, sino en el Espíritu Santo.
ser cambiado, ser mudado, ser transformado para transformarse en un hijo de Dios. No se trata de que en mí esté el deseo de cambiar y de poner toda mi fuerza en ser mejor, sino en recibir esa adopción milagrosa, esa adopción espiritual. Y ahora me voy a sentir hijo, y eso lo hace el Espíritu Santo. Y el Padre quiere tomarte como hijo. El Padre tiene lugar en su mesa para vos que estás ahí del otro lado. El Padre tiene lugar para que vos comiences a participar de toda la bendición de los hijos de Dios. No andes triste, no estés mal, no estés angustiado, no estés débil, no estés sin esperanza. Una persona que vive bajo la cobertura del Padre, usted se va a dar cuenta que es una persona que está despreocupada del mañana. No es que no le importa el mañana, sino que sabe, esa persona que tiene un respaldo del cielo. Entonces comienza a vivir aún este tiempo de cuarentena, de pandemia, de crisis económica, bajo una cobertura de que hay un respaldo que no es el FMI, hay un respaldo que no es la fuente laboral aquí en la tierra, hay un respaldo que supera todo tipo de respaldo. Es la paternidad de Dios en una persona. Se siente abrazado, se siente cobijado. No lo detiene esta situación porque sabe que hay quien responda por sus situaciones. Hay quien defiende sus situaciones, su vida, su casa, su familia. No le falta y no le va a faltar porque sabe que hay alguien que está velando. Y Jesús no se quedó simplemente él con el Padre, sino que también lo da a conocer y él expresa y quiere mostrar a todos lo que es el Padre. Para los israelitas o los judíos en aquel tiempo conocían a Dios como Jehová, pero el Señor Jesús vino a revelar al Padre, una relación más cercana. Pero para tener Padre y que nuestro Padre sea Dios, también yo tengo que aprender a ser hijo. Me gustaría por ahí poder tocar otros puntos que tienen que ver también con el ser hijos aquí en la tierra y con la honra a nuestros padres terrenales, pero nos iríamos del tiempo. Pero quiero centrarme básicamente en nuestra paternidad con Dios, que Él es nuestro Padre, pero nosotros tenemos que aprender a ser hijos. Tenemos que aprender a ser obedientes. Hay un texto ahí en Hebreos capítulo 12, yo se lo quiero leer rápidamente. En el capítulo 12, en el verso número 6, mire qué interesante lo que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Una de las condiciones para poder ser hijo de Dios es soportar la disciplina. ¿A quién le gusta ser disciplinado? ¿A quién le gusta ser corregido? ¿A quién le causa gozo el que le llamen la atención, el que lo vuelvan a encaminar? Creo que a nadie. Pero es necesario y es una de las condiciones que el Padre ha dejado. Si quiero ser hijo, me tengo que poner bajo una sujeción. Si quiero ser hijo, tengo que obedecer la palabra de Dios. Si quiero disfrutar, porque no es todo corrección, no es todo disciplina, claro que no. Son mucho más los beneficios, es mucho más lo que recibimos en la generosidad de Dios. Pero aún quiero detenerme en algo que ahora vamos a ir un momento más adelante, que no es lo económico, no es lo material, pero no me quiero adelantar, sino centrarme un instante más en lo que nosotros necesitamos aprender para ser hijos de Dios. Soportar la disciplina, dejarme pastorear, dejarme enseñar, dejarme corregir. No puedo pensar que voy a entrar bajo la paternidad de Dios en el estado en que estoy. No. Dios quiere un cambio en mí y Él va a ejercer su dominio, su poder, su palabra me va a corregir, va a usar una prédica
nunca va a usar un pastor, va a usar un líder. No sé de qué forma. Dios tiene muchas herramientas, pero yo tengo que soportar la disciplina. Hoy actualmente vivimos en un tiempo donde es muy raro que alguien soporte la disciplina. Es muy raro que alguien se quede quieto cuando alguien le llama la atención. Enseguida brota el enojo, enseguida está la rebeldía, porque la sociedad está en rebeldía. Nadie se sujeta a nada. No existen, pareciera, las leyes, y menos las de Dios. Hay gente que no quiere y no lo ve como algo factible el entrar en una obediencia a la palabra de Dios. Pero yo le hago una pregunta. Si usted tomaría a alguien por hijo, yo creo que usted no dejaría que él haga lo que quiera en su casa, sino que usted como padre le diría: las reglas aquí son estas, las condiciones son estas. No, pero vamos a negociar. No, yo soy el padre, vos sos el hijo. Y yo estoy a cargo. Eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Si queremos disfrutar de todo el bien de Dios, de su bendición, de su misericordia, yo también tengo que disponer mi vida, decirle: Señor, haz en mí lo que tú quieras hacer. Nunca un padre corrige al hijo para mal, siempre es para bien. Usted como mamá, como papá, no corrige a sus hijos porque sí, sino porque los ama. También Dios, cuando nos corrige, es porque nos ama. Hay algo que me ha pasado en muchas oportunidades, y es tratar de llamar la atención de Dios a través de algo que yo puedo hacer, algo que vos puedas hacer. Jamás le va a llamar la atención a Dios si Él es tu Padre. Y te voy a explicar algo por qué. La Biblia relata en Lucas 15 una parábola, la parábola del hijo pródigo. Se centra prácticamente la parábola en el hijo pródigo, pero no está en escena solo el hijo pródigo, sino que también hay un padre y también hay un hermano mayor. La cuestión es que cuando el hijo menor un día va al padre y le dice: quiero mi parte, la que me corresponde, quiero mi herencia, quiero independizarme, quiero hacer las cosas como a mí me gustan, como yo lo pienso. Fíjese la independencia, porque siempre el enemigo, el diablo, Satanás, como usted quiera llamarlo, va a tratar de que usted viva una vida independiente de Dios. Pero nosotros como hijos somos llamados a vivir dependientes, dependiendo de Dios. Dependemos de su mano, dependemos de su poder, dependemos de su bondad. Nuestros ojos están a Él como cuando alguien espera recibir algo. Y si esa es tu postura en esta tarde, yo te garantizo que hay una bendición para vos en este lugar, hay una bendición de Dios para este día. En mí tiene que haber una expectativa de recibir algo y no esa postura de que ya lo sé. Si hay algo que nos pasa a veces como padres con nuestros hijos pequeños, es que cuando queremos enseñarles algo, algunas veces ellos dicen: déjame, ya lo sé. Y nosotros vemos que tal vez está agarrando el cubierto de la forma incorrecta. Déjame, ya lo sé. Y nosotros sabemos que si él aprende de otra manera, le va a ser más fácil, no se va a lastimar, no se va a cortar. Pero en nosotros está ese deseo de independizarnos, de no tener padre. Y eso fue lo que hizo aquel muchacho. Pidió su parte porque él creía que era hijo, porque tenía una herencia. Él valorizó la herencia más que su relación de hijo con el padre. Y él se fue y malgastó todo lo que tenía. Y ahí entra en sí y él piensa esto: voy a volver a la casa de mi padre, pero ya no como hijo. Le voy a decir que me haga uno de sus siervos. Así puedo por lo menos tener un trabajo y no estar aquí padeciendo hambre, necesidad. Perdí mi identidad por valorizar más la herencia, la bendición, lo que Dios me dio, el don, el talento, el llamado, el ministerio. No está por encima del ser hijo. Lo más importante que a nosotros nos puede pasar es descubrir que somos hijos. Lo más importante que nos puede pasar en esta tierra
no es que Dios te prospere económicamente, no es que la gente te reconozca, no es que puedas proyectar y alcanzar todo lo que tus ojos quieran, no. Lo más importante que a vos y a mí nos puede pasar en este mundo, en esta tierra, es conocer al Padre, es tener una relación cercana con Él y no nos vamos a sentir huérfanos, no nos vamos a sentir nunca desamparados, nunca nos vamos a sentir que no nos aman, nunca nos vamos a sentir solos. Vamos a tener el amor del Padre, va a ser derramado sobre nosotros. Y vuelve aquel hijo, pero cuando el padre lo vio, dice la palabra que fue movido a misericordia. Como tal vez en esta noche, alguien que está ahí del otro lado necesita regresar y encontrarse ahora no con una herencia. Tal vez estuviste descubriendo que lo más importante no es la herencia, sino descubrir al Padre, ese amor genuino. Aunque vino el hijo en un estado calamitoso, no miró su apariencia, él vio que era su hijo. A veces hay hijos que tienen este error de querer sorprender al Padre con algo que hacen, con algo que emprenden, con algo que tienen alguna habilidad en el deporte y quieren la mirada y la aprobación del Padre para que el Padre se sienta orgulloso del hijo. Pero creo que no hay algo más sonso que eso, que un hijo piense que puede sorprender al Padre. El Padre se va a alegrar con cada logro de un hijo, pero no lo va a sorprender. Y le voy a decir por qué. Porque un padre siempre está esperando lo mejor de su hijo. Un padre hace todo lo que tiene que hacer, pone su espalda para que su hijo llegue más lejos de lo que él llegó. Un verdadero padre se agacha, se humilla y se impulsa para que su hijo suba más alto de lo que él subió. Entonces nunca yo como hijo puedo sorprender a mi padre, porque mi padre espera lo mejor de mí. También Dios. No hagas algo para sorprender a Dios. Tu oración no lo va a sorprender. Tu forma de hacer las cosas para Él no lo van a sorprender. Pero sí quiero decirte algo. Él está esperando lo mejor de vos. Él se va a alegrar con vos cuando llegues a la cima. El Padre se va a alegrar con vos. Te va a dar un abrazo cuando llegues al objetivo que Él preparó. No es que yo tengo que hacer mi camino a ver si le agrada al Padre. Ya está el camino, y ese camino se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Tengo un camino por caminar. No es el que a mí me parece, no es el que yo quiero. Tengo una senda marcada, y si yo camino en esa senda, mi caminar va a agradar al Padre. Y cuando llegue a donde tengo que llegar, cuando llegues a donde tengas que llegar, el Padre no te va a decir, wow, ¿cómo lo hiciste? Me sorprendiste. No, el Padre te va a decir, estaba esperando que lo hagas, porque deposité en vos mi fuerza, deposité en vos mi bendición, puse dentro tuyo mis palabras, puse en ti mi Espíritu Santo, no porque sí, sino para que llegues y para que cumplas el propósito que hay en tu vida. Ahí estaba el hermano mayor también. Los dos hermanos no supieron relacionarse con el Padre como Padre. Uno miró la herencia y otro siempre vio al Padre no como Padre, sino como su jefe. El hermano mayor, que no quería alegrarse, que no estaba contento porque el hermano menor había regresado, porque había gastado su parte, su herencia, y la había mal gastado. El hermano mayor no entiende y se queja contra su padre. Le dice, siempre estuve acá con vos, trabajando, sirviéndote, y nunca pude disfrutar de todo lo que hay acá. ¿De quién era la culpa? ¿Del padre o del hijo? El padre le dice, no sé por qué no lo hiciste, porque todo está acá, al alcance de tu mano, todo es tuyo. Y a veces tenemos ese problema. Como no aprendimos a relacionarnos con Dios como nuestro Padre, y hay una relación lejana, una relación distante. Me acerco cuando ya no doy más, me acerco cuando
Un hijo está enfermo, me acerco cuando la economía no da para más, me acerco cuando hay una razón. Uno se acercó porque quedó sin dinero, otro se acerca a reclamar. No le reclames nada a Dios si todavía el problema está en mí o en vos de no aprender a relacionarme como hijo. Si hay bendiciones que no estoy disfrutando, no es problema de Dios. El problema es mío, que no he aprendido a relacionarme como hijo. Que no he aprendido a soportar la disciplina, que no he aprendido a estar bajo su palabra, que no he aprendido a confiar en Él, que este Padre no falla, no miente. Gloria a Dios. No sé si hay alguien ahí del otro lado mirando que necesita aprender a relacionarse con Dios como su Padre. Todo va a cambiar. Yo necesito aún aprender a relacionarme con mi Padre. Y la imagen del Padre va a ser plasmada. Jesús decía esto muchas veces. Yo digo lo que he visto a mi Padre. Yo hablo lo que mi Padre me dice. No hay una independencia. Vemos a Jesús en todo el Nuevo Testamento bien claro, bien definido. Él diciendo, no hago mi voluntad, sino la del Padre. No estoy solo. El Padre está en mí y yo en el Padre. Aleluya. Creo que eso es lo que nos está haciendo falta. Entender, entrar en esa revelación. Pero para tener esa revelación y esa cercanía a Dios como nuestro Padre, hay un punto más que necesitamos. Y es el aprender a dar. El Padre dio por amor. Dio a su Hijo por amor. En ese momento a su único hijo. Luego se transformaría en el primogénito de entre todos. Pero Él tiene en su naturaleza celestial el dar. No fue distinto en su Hijo Jesús. ¿Qué vino a hacer a este mundo y a esta tierra? A dar su vida. Y aquellos que lo seguían a Jesús, dice que grandes multitudes a veces seguían a Jesús y de repente Jesús se daba vuelta y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, va a tener que tomar también su cruz y seguirme. En otras palabras, va a haber un momento en tu vida que vas a tener que morir. Y no estoy hablando físicamente, sino que estoy hablando de una muerte terrenal en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Un cambio de naturaleza, lo que no podía entender Nicodemo, un cambio de vida. Dejar lo que era atrás para transformarme en un hijo de Dios, un nuevo nacimiento. Y con ese nuevo nacimiento cambia mi forma de hablar. Ya no va a ser un esfuerzo, ay, cierto, tengo que aprender a hablar, ay, me equivoco siempre. No va a ser algo automedicado por mí mismo, no va a ser algo que yo me tengo que proponer no hacer para no fallar, para no errar, para no pecar. Porque hay algo que la palabra de Dios también dice, es que un hijo de Dios, cuando está lleno de la presencia de Dios, no puede pecar, no puede pecar. No es que no quiere, no puede. Hay algo que en su naturaleza cambió y no está el pecado injertado en él. Cambió y está viviendo una vida en el poder del Espíritu Santo. Es un hijo de Dios. Ama las cosas de Dios, ama la santidad, aborrece el pecado. Y todavía luchamos con esas cosas. Todavía necesitamos relacionarnos como hijos. Todavía necesitamos morir. Todavía necesitamos meternos en esas aguas para ser bautizados. Y no para salir y ver que una paloma desciende, sino para que se vea la imagen de Jesús en mí. Un cambio de naturaleza. Un hijo siempre lleva en el tono de su voz un mismo registro que su padre en muchas ocasiones. Hay rasgos en su rostro, en su físico que el Padre se parece al Padre. Cada uno debería hacerse de ese lado esta pregunta: ¿en qué me parezco al Padre Dios? ¿Amo como mi Padre ama? ¿Soy misericordioso como mi Padre es misericordioso? ¿Soy perdonador como mi Padre es perdonador?
Y podríamos alargar esta lista. Pero creo que con eso es suficiente para darnos cuenta que a veces ni siquiera podemos amar a lo que vemos. A las personas cercanas nos cuesta amarlas. Y Dios dijo esto, Jesús dijo esto: si no podemos amar al que vemos, ¿cómo vamos a amar a alguien que no vemos? ¿Cómo nos vamos a llevar bien con nuestro Padre Celestial que no lo vemos? Si nos cuesta amar a los que tenemos a nuestro alrededor. Y para eso es necesario tomar una decisión. Y es la de entregar también nuestra vida. Como el Padre dio, como Jesús dio, yo también voy a dar. Y me voy a entregar y decirle: Señor, aquí estoy. El alcance, la bendición y la victoria será poderosa el día que yo decida entregarme y renunciar a mí mismo. Pensar menos en mí. Si hay algo que en este mundo nos enseña, el mundo, el sistema, la familia, los profesores, a pensar en mí. Primero soy yo, luego los demás. Pero cuando logro pensar menos en mí, es porque comienza un cambio en mi naturaleza. Ahí estaba Sansón. Un nacimiento programado por Dios. Cargaba desde bebé en él un propósito. ¿Cuál era? Poder exterminar a los filisteos que le hacían tanto daño al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Siempre siendo robados, maltratados. Y Dios tenía un propósito con la vida de este Sansón. El tema es que él se hizo grande, él descubre que hay una fuerza de Dios en él que nadie tiene, y él comienza a ejercer parte de su propósito en la vida. ¿Cuál era? Matar filisteos. Aquellos que los oprimían. Pero siempre era de a números, a veces grandes, a veces pequeños, pero siempre fue en parte, cumpliendo el propósito de Dios en parte. Y a veces nos vemos de esta forma también nosotros. Cumplimos lo que Dios quiere, pero en parte, no en la totalidad, en parte. Y nos alegramos porque sabemos que en algo somos efectivos, no en la totalidad que Dios quiere. Pero como nos conformamos, ahí nos quedamos. Pero hubo un día donde Sansón quiso, igual que todas las demás veces, luchar, pero ya no en las fuerzas de Dios, sino en sus fuerzas. Por eso quiero decirte en esta tarde, en esta noche, no luches con tus fuerzas. Deja que Dios te llene. Será más fácil. Serás un vencedor. Serás una victoriosa. Se abrirá las puertas que estaban cerradas. Pero no luches solo, no luches sola. Deja que Dios cumpla todo lo que Él tiene que cumplir. Y aquel día que Él quiso, igual que las veces anteriores, sacarse de encima a los filisteos, Él no lo pudo hacer porque ya el Espíritu Santo no estaba sobre Él. Y Él se transformó, al ser capturado, un objeto de burla, donde muchos comenzaron a humillarlo públicamente en el palacio donde estaban los reyes de los filisteos y toda la gente más importante de los filisteos, todos burlándose. Le arrancaron los ojos como venganza de los filisteos, y Él estaba sin ver, la gente burlándose como una marioneta. En ese mismo instante nace una oración desde lo más profundo de Sansón. Les dice: Padre, perdóname, me arrepiento de haberte fallado. Hoy decido morir, hoy decido entregar mi vida. Y la historia relata que él se apoyó en las dos columnas principales de todo aquel palacio. Y cuando hizo fuerza, la fuerza de Dios vino porque él se humilló. Y él dijo: muera yo con los filisteos. Muera yo con los filisteos. Y la historia termina de esta manera. Y con su muerte fueron más los que murieron aquel día que todos los que Sansón había matado en toda su vida. Un día que él decide morir,
el impacto de Dios en él fue impresionante. ¿Qué fue lo que cambió? El que él dijo, muera yo. Él entregó su vida. Él entendió la totalidad del plan de Dios. Mi vida no fue para vivirla muchos años. Mi vida fue para este momento. Y él tiene una luz de parte de Dios. Y dice, este es el día que Dios preparó. Este es el momento que Dios preparó. Pero el precio es que yo tengo que morir. Y es lo que muchos no quieren. Es lo que muchos no queremos. Dar la vida. Queremos vivir mucho, queremos vivir bien, que nuestro paso por la tierra sea lo más cómodo posible. ¿Qué pensarían la iglesia primitiva si nosotros le dijéramos queremos estar bien solamente, que Dios nos bendiga, que el Padre nos dé todo lo que necesitamos y nada más? ¿Qué nos dirían aquellos misioneros que dieron su vida, que vieron matar, ser sacrificados su esposa, sus hijos, frente a una postura cómoda? Estoy bien, no necesito más, ni quiero, pero va a llegar el momento que vamos a tener que dar la vida. Aún en estos días que se aproximan, tan difíciles, donde mantienen nuestras iglesias cerradas, donde cada vez pareciera estar más lejano el congregarnos, donde reuniones virtuales se hacen frías. Alguien me decía en estos días, donde ya no escuchamos los aplausos, los gritos de gloria a Dios, de aleluya. Todo un sistema que necesita de gente valiente y llenas del fuego del Espíritu Santo en este tiempo. Esta es tu oportunidad, joven, papá, mamá, anciano, tu experiencia, tus fuerzas, tu capacidad. No fue porque sí, este es el tiempo de dar la vida y todo lo que hagamos en Él se va a multiplicar. Aquel día, cuando Sansón decide morir, se multiplicó la victoria a tal manera que aún el padre de Sansón quedó como el gobernador y nunca más los filisteos volvieron a interrumpir la paz del pueblo de Dios. Mi hermano, mi hermana que estás ahí del otro lado, amigo, amiga, si es la primera vez, yo quiero hacerte esta invitación. Es necesario que te acerques al Padre, porque tenés un Padre. Quiero que sepas, aún aquellos que hace muchos años que sirven a Dios, y a veces como en el estado del hermano mayor, hay un Padre. No nos relacionemos con Dios como el jefe, el soberano. Solamente, si bien le servimos, pero no desde la postura de siervos, sin conocer el corazón del Padre. No. Voy a servir porque conozco la voluntad del Padre. Y lo veo, y lo escucho, y lo siento. Y comienzo a tomar de Él para dar. Comienzo a tomar de Él, no de lo mío, de Él. Mi relación cercana con el Padre hace que yo pueda recibir de Él para dar, no de mí, sino de mi Padre. Quiero que cierres ahí tus ojos, que ores conmigo. Padre, quiero enviar desde este lugar esta palabra como una espada, entrando, profundizando en el corazón de cada uno de los que están escuchando, viendo estas imágenes. Que sea despertada una necesidad de volverse a Dios. Que en los hogares, las familias, los matrimonios, los hijos, los ancianos, los jóvenes, los niños, comience a haber un hambre por conocer quién es mi Padre. Señor, yo envío desde este lugar esta palabra y que cada persona que esté viendo esto comience a tener una experiencia contigo como nunca antes. Aquellos que por primera vez y aquellos que hace mucho que no han podido conocerte en todo tu esplendor, Dios mío. Revélate, Padre mío, revélate a cada uno, porque necesitamos ser hijos. Necesitamos operar en este tiempo como una iglesia
que no ve a Dios como un Dios lejano, sino como nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de nosotros. Y si cuida de las aves, también cuidará de ti. Dios te bendiga. Quiero saludarte en esta oportunidad y enviarte un gran abrazo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.